En un pueblo olvidado entre colinas y campos secos, donde el viento parecía arrastrar consigo murmullos antiguos, había una casa de ladrillo rojo, demasiado grande para la aldea, demasiado silenciosa para estar habitada de verdad. Los vecinos decían que en ella vivía un hombre, Julián, que apenas salía, salvo para comprar pan y vino en la tienda de la esquina. No se sabía mucho más de él. Algunos afirmaban que era maestro jubilado, otros que había vuelto de la ciudad después de un fracaso. Nadie conocía la verdad y a nadie parecía importarle demasiado, salvo que esa casa, con sus ventanas altas y sus puertas siempre cerradas, inquietaba a los niños y provocaba susurros entre los adultos. Julián llevaba años viviendo en soledad. El tiempo había borrado cualquier vestigio de otra vida. Familia, amigos, proyectos. Solo quedaba la rutina. Despertar antes del amanecer, preparar café, observar desde la ventana el pueblo aún dormido y después encerrarse en una habitación que jamás mostraba a nadie. Allí pasaba horas interminables, como si buscara en las paredes, en las grietas del suelo, algún sentido oculto que lo mantuviera en pie. La habitación, que una vez había sido despacho, se había convertido en su refugio y su condena. Las paredes estaban cubiertas de cuadernos, fotografías amarillentas, recortes de periódico y hojas sueltas, clavadas con chinchetas oxidadas. No había orden aparente, pero Julián sabía dónde estaba cada cosa. Las notas hablaban de sucesos pequeños del pueblo, una desaparición de un perro, un accidente en la carretera, un incendio en un establo. Los cuadernos contenían descripciones minuciosas de conversaciones escuchadas al azar, de gestos casi invisibles de sus vecinos, de detalles que la mayoría habría considerado insignificantes. Pero para él, nada era insignificante. Con el paso de los años, Julián había desarrollado la certeza de que todo estaba conectado. Cada mirada, cada silencio, cada suceso trivial. El pueblo escondía algo, una tensión apenas perceptible que latía bajo la calma aparente. Él se había convertido en el observador silencioso, el guardián involuntario de un rompecabezas que solo él parecía ver. Las noches eran peores. Cuando el viento golpeaba las persianas y los ruidos de la casa se multiplicaban en la oscuridad, Julián sentía que las paredes lo observaban. A veces se despertaba empapado en sudor, convencido de haber escuchado pasos en el pasillo, el crujir de la escalera, un susurro pronunciando su nombre. Pero al encender la luz, no había nadie. Nunca había nadie. Lo que más lo atormentaba no era el miedo, sino la sensación de que, en efecto, algo ocurría a su alrededor y que él era el único capaz de percibirlo. Había noches en que se levantaba, caminaba hasta la ventana y veía sombras cruzando la plaza vacía. No podía distinguir si eran personas, ramas movidas por el viento o simples ilusiones de su mente cansada. Pero siempre lo apuntaba en sus cuadernos, con fecha y hora exacta. Una tarde de otoño, mientras la niebla descendía del monte y cubría las calles, Julián encontró en la puerta de su casa un sobre sin remitente. Dentro había una sola hoja, en blanco, salvo por una frase escrita con lápiz tembloroso. No sigas mirando. No era la primera vez que encontraba señales. Había recibido papeles arrugados en el buzón, mensajes breves y ambiguos. Cállate, no preguntes, deja de escribir. Nunca los mostró a nadie, nunca denunció nada. Los guardaba en un cajón de su escritorio junto con los recortes de sucesos. Se había convencido de que formaban parte de la red de significados que él debía desentrañar. Pero ese mensaje, escrito con torpeza, le provocó un temblor en las manos. Aquella noche no pudo dormir. El sonido del reloj de pared
le taladraba los oídos y cada crujido de la madera lo hacía sobresaltarse. Se levantó varias veces, recorrió la casa con una linterna, revisó cerraduras y ventanas. Todo estaba en su sitio. Sin embargo, al volver a la habitación de los cuadernos, notó algo diferente. Uno de los papeles clavados en la pared no estaba donde debía. Era un recorte de periódico que hablaba de un incendio en una fábrica, ocurrido hacía más de 20 años. Julián lo buscó con ansiedad, apartando hojas, revisando el suelo, moviendo muebles. No apareció. Nadie podía haber entrado. Nadie tenía motivos para robar un recorte viejo. Y, sin embargo, había desaparecido. Al día siguiente, Julián caminó hasta la plaza con paso inseguro. Saludó con un gesto a la panadera, que lo miró con cierta lástima. En la tienda, compró pan y vino, como siempre, pero cuando abrió la billetera para pagar, encontró dentro el recorte perdido, arrugado, con bordes ennegrecidos, como si acabara de salir del fuego. Se quedó inmóvil, la respiración entrecortada, con la sensación de que el mundo a su alrededor se había vuelto más pequeño, más opresivo. La cajera le preguntó si estaba bien, pero él no contestó. Salió de la tienda con la mirada fija en el suelo, como si temiera levantar los ojos y descubrir que todo el pueblo lo observaba. De regreso a casa, notó que alguien lo seguía. No escuchaba pasos claros, pero percibía la presencia. Se volvió varias veces. Calles vacías, ventanas cerradas, persianas a medio bajar. La niebla cubría las esquinas, y de vez en cuando un perro ladraba a lo lejos. El miedo se instaló en su estómago, un nudo difícil de deshacer. Cuando por fin cerró la puerta de su casa, apoyó la espalda contra la madera y respiró hondo. En la penumbra del pasillo le pareció escuchar un murmullo, una voz tan baja que apenas podía distinguir palabras. Se llevó la mano al bolsillo donde había guardado el recorte y lo apretó con fuerza. Sentía que aquel trozo de papel era más real que todo lo demás. Esa noche escribió durante horas, casi frenético. Sus cuadernos se llenaron de frases inconexas, repeticiones, garabatos. Quería entender, quería atrapar aquello que se escapaba entre líneas. Cuando finalmente se desplomó sobre la mesa, el amanecer ya teñía de gris las ventanas. Julián no lo sabía todavía, pero había cruzado un umbral. Desde ese día, cada cosa en el pueblo, el sonido de una campana, el silencio de una calle, el crujir de una puerta, iba a convertirse en señal, en advertencia, en recordatorio de que no estaba solo en su búsqueda, y que alguien, en algún lugar, lo observaba tan atentamente como él los observaba a todos. Las semanas siguientes transcurrieron con un peso insoportable. Julián apenas salía de casa, compraba lo mínimo necesario y regresaba enseguida, como si cada minuto en la calle lo expusiera a algo invisible. Sus vecinos comenzaron a notarlo: el saludo distante, la mirada huidiza, la rapidez con la que cruzaba la plaza. No era un desconocido, todos sabían quién era, pero al mismo tiempo se estaba convirtiendo en un extraño. Dentro de la casa, la obsesión crecía. La desaparición y reaparición del recorte lo habían convencido de que había una mano externa, una voluntad que intervenía en sus notas. Esa certeza lo mantenía alerta, expectante. Revisaba a diario los cajones, las estanterías, las chinchetas en la pared. Medía los centímetros de distancia entre los papeles, anotaba los ángulos, registraba incluso las arrugas del papel. Si algo cambiaba, él lo sabría. El insomnio comenzó a devorarlo. Dormía apenas 1 o 2 horas por noche. A veces se quedaba sentado en la oscuridad, con la luz apagada, escuchando el crujir de la madera,
el zumbido del viento en la chimenea, el goteo intermitente de una cañería. Todo se volvía signo, todo formaba parte de un lenguaje secreto que alguien, fuera quien fuese, quería transmitirle. El problema era descifrarlo. Una madrugada creyó oír pasos en la planta baja. Bajó lentamente, con la linterna en la mano, conteniendo la respiración. Recorrió el pasillo, abrió la puerta de la cocina. Nada. Todo estaba en orden. Pero al volver al salón, encontró sobre la mesa un objeto que no había visto en años. Un reloj de bolsillo que había pertenecido a su padre. Lo había guardado en una caja, en el desván, envuelto en un pañuelo viejo. ¿Cómo había llegado allí? Lo tomó entre sus manos con una mezcla de emoción y pánico. El reloj no funcionaba desde hacía mucho tiempo, pero ahora, de repente, las agujas avanzaban con un tic-tac firme, como si nunca se hubieran detenido. Julián lo apretó contra el pecho y se dejó caer en el sillón. El sonido lo envolvía, marcaba cada segundo como un latido extraño que no podía ignorar. Al día siguiente, buscó la caja en el desván. Allí seguía, abierta, vacía, con el pañuelo arrugado en el fondo. El corazón le martilleaba en las sienes. «Alguien entra en mi casa», murmuró, aunque no había cerradura forzada ni ventana rota. Desde entonces comenzó a dejar pequeñas trampas. Colocaba un hilo casi invisible entre la puerta y el marco. Ponía un vaso en equilibrio precario sobre el borde de una mesa. Dejaba migas en el suelo del pasillo. Nada se movía, nada caía, nada se alteraba. Pero los objetos seguían apareciendo en lugares inesperados. Una vieja fotografía sobre la almohada, un cuaderno abierto en una página concreta, una llave oxidada encima del fregadero. La sensación de vigilancia se hizo insoportable. Julián empezó a escribir cartas que nunca enviaba, dirigidas a nadie en particular. «Sé que estás ahí», escribía. «No sé qué quieres, pero no dejaré de buscar». Guardaba esas cartas en sobres sin dirección, apilados en un rincón de la habitación de los cuadernos. Era como hablar con un interlocutor invisible, mantener un diálogo mudo con aquello que lo acechaba. El pueblo, mientras tanto, seguía su rutina. Pero Julián notaba miradas fugaces, comentarios apagados cuando él pasaba cerca. En la panadería, la gente callaba al verlo entrar. En la plaza, los ancianos dejaban de hablar y fingían observar las palomas. Era como si todos supieran algo que él ignoraba, como si compartieran un secreto que se empeñaban en ocultarle. Una tarde decidió caminar más allá de las últimas casas, hacia los campos. El sol caía y la niebla comenzaba a levantarse desde los surcos secos. Avanzó sin rumbo, hasta llegar a una construcción abandonada, un viejo almacén agrícola, de techo hundido y paredes desconchadas. No había vuelto allí desde niño. Sintió una punzada en el estómago, como si aquel lugar tuviera algo que ver con lo que estaba viviendo. Entró despacio. El suelo estaba cubierto de polvo y restos de madera podrida. El silencio era denso, interrumpido solo por el aleteo de un pájaro asustado. Avanzó hasta el fondo y vio algo que lo paralizó. En la pared, clavadas con clavos oxidados, había varias hojas arrancadas de sus propios cuadernos. Reconoció la letra, los trazos nerviosos, las fechas. ¿Cómo habían llegado allí? El aire se volvió irrespirable. Julián arrancó las hojas una a una y las guardó en el bolsillo. Luego salió corriendo, casi tropezando con las piedras del camino. No miró atrás. El corazón le golpeaba el pecho como un tambor desbocado. De vuelta en casa, revisó los cuadernos. Las páginas arrancadas coincidían exactamente. Huecos en blanco, márgenes desgarrados. Nadie, salvo él,
tenía acceso a esa habitación? Nadie. Durante días no salió de casa. Cerró las persianas, corrió los cerrojos, apagó las luces. Vivía en penumbras, alimentándose de pan duro y vino. Escribía sin parar, pero ya no describía hechos concretos del pueblo. Ahora sus cuadernos se llenaban de frases repetidas, obsesivas, como mantras. Me observan, no debo parar. Todo está conectado. El reloj de bolsillo seguía marcando el tiempo, incansable, con su tic-tac agudo que parecía perforarle el cráneo. Julián lo guardaba bajo la almohada, como si el sonido pudiera protegerlo del silencio. Una noche, sin embargo, el reloj se detuvo. El tic-tac cesó de golpe, dejando un vacío insoportable. Julián despertó sobresaltado en medio de una oscuridad espesa. Buscó a tientas el reloj, lo sacudió, lo abrió. Nada. Silencio absoluto. Y en ese silencio escuchó otra cosa. Un golpe suave, repetido, proveniente de la puerta principal. Se levantó temblando, con la linterna en una mano y el reloj muerto en la otra. Bajó despacio la escalera, cada peldaño crujía como si anunciara su avance. El golpe continuaba. Toc, toc, toc. No era fuerte, pero constante, como un llamado paciente. Cuando por fin llegó a la puerta, se detuvo. Nadie hablaba. Nadie se movía al otro lado. Solo ese golpeteo. Julián apoyó la frente contra la madera, cerró los ojos y susurró. ¿Qué quieres de mí? El golpe cesó. Silencio. Abrió de golpe. La calle estaba vacía. La niebla cubría la plaza y el aire olía a humedad y tierra. Julián dio un paso fuera con el corazón en la garganta. Miró a un lado, al otro. Nada. Cuando volvió la vista hacia el suelo, vio un sobre blanco, idéntico al anterior. Lo recogió con manos temblorosas. Dentro, un papel. No confíes en nadie. Cerró la puerta y sintió que el mundo se estrechaba un poco más. El mensaje, no confíes en nadie, se convirtió en una sentencia que lo acompañaba a todas horas. Julián lo repitió en voz baja tantas veces que dejó de sonar como una advertencia y se volvió un mandato interior. Caminaba por el pueblo con la vista baja, evitando cualquier contacto. Si alguien lo saludaba, respondía apenas con un gesto rápido, temiendo que una conversación pudiera revelar demasiado de él o dejar entrar algo que no debía. El aislamiento lo envolvió como un manto. La casa se transformó en su refugio absoluto, pero también en una prisión donde cada sombra crecía. El reloj, inerte, permanecía en su mesa de noche como un cadáver metálico. Julián lo abría cada día, esperando que las agujas se movieran otra vez, pero solo encontraba su silencio muerto. Sin embargo, las señales no cesaban. Una mañana encontró todas las ventanas entreabiertas, aunque estaba seguro de haberlas cerrado la noche anterior. El aire frío recorría las habitaciones como un visitante no invitado. Revisó los cerrojos, intactos. Ninguna marca de forzamiento. En la mesa de la cocina, sobre un mantel polvoriento, había una piedra pequeña, lisa, con una palabra grabada torpemente. Recuerda. Aquello lo desarmó. Recordar. ¿Qué? Pasó la tarde entera revisando sus cuadernos antiguos, buscando entre las páginas más viejas, escritas con letra menos temblorosa, rastros de algo olvidado. Encontró notas sobre su infancia en el pueblo, juegos en la plaza, peleas en la escuela, paseos por el río, y entre esas páginas una mención casi trivial a un suceso, un niño desaparecido hacía décadas, cuando Julián tenía apenas 12 años. El nombre estaba ahí, Mateo. Había sido compañero suyo de clase, aunque Julián no tenía recuerdos claros. El cuaderno mencionaba rumores de que se había perdido en el bosque y que nunca lo encontraron.
La policía investigó, pero el caso quedó en silencio, como si el pueblo hubiera decidido borrarlo. Esa noche, Julián no pudo apartar el nombre de su mente. Se preguntaba por qué lo había olvidado, por qué su memoria lo había borrado casi por completo. Buscó viejas fotos en cajas del desván, y en una de ellas, en blanco y negro, reconoció su propia cara de niño junto a otros compañeros de clase. Uno de los rostros estaba tachado con tinta oscura, tan fuerte que había atravesado el papel. En el reverso, alguien había escrito: «No mires demasiado». El corazón se le heló. No recordaba haber visto nunca esa foto. No recordaba haber tachado ese rostro, pero ahí estaba. A partir de entonces, la figura de Mateo se convirtió en una presencia constante. Julián comenzó a soñar con un niño que lo observaba desde la distancia, sin hablar, con ojos vacíos. Se despertaba sudando, con la certeza de que ese recuerdo olvidado era la clave de todo lo que estaba viviendo. Intentó preguntar discretamente en el pueblo. Se acercó al bar una tarde, pidió un café y fingió interés en las conversaciones de los mayores. Pero en cuanto mencionó el nombre de Mateo, la mesa enmudeció. Uno de los hombres se levantó y se marchó. Otro cambió de tema con brusquedad. La camarera le lanzó una mirada dura, como si hubiera pronunciado una palabra prohibida. Julián se fue con el estómago revuelto. «No confíes en nadie», resonaba en su cabeza. Quizás todos eran cómplices de un pacto silencioso. Quizás el pueblo entero había decidido enterrar esa historia. Los días siguientes se convirtieron en un descenso a la obsesión. Julián escribía compulsivamente sobre Mateo, su posible risa, sus juegos, la última vez que lo vio. Pero cada recuerdo parecía falso, como inventado, como si su mente rellenara huecos imposibles. Necesitaba pruebas. Fue entonces cuando recordó el almacén agrícola donde encontró las páginas arrancadas. Decidió volver, esta vez preparado. Llevó consigo una linterna, una libreta en blanco y una navaja. El camino entre la niebla era más solitario que nunca, y cada paso resonaba como un eco en su cabeza. Al llegar, el silencio lo envolvió otra vez. La linterna iluminó paredes húmedas y vigas podridas. Avanzó hasta el fondo, donde había encontrado las hojas. Esta vez, en lugar de papeles, encontró una caja metálica oxidada. Estaba cerrada con un candado roto, como si alguien la hubiera abierto recientemente. Dentro había recortes de periódicos amarillentos. Todos hablaban de la desaparición de Mateo. Julián los leyó uno por uno. Las búsquedas infructuosas, los testimonios contradictorios, la falta de pruebas. En un artículo, fechado semanas después del suceso, aparecía una frase subrayada. El único testigo fue un niño que jugaba con él ese día. Julián sintió un escalofrío. ¿Era él ese niño? No lo recordaba. No podía recordarlo. De repente, escuchó un ruido detrás. Se giró, apuntando con la linterna. Nada. El haz de luz iluminaba polvo en suspensión. Pero estaba seguro. Alguien lo había seguido hasta allí. Salió de golpe, con los periódicos en la mano, corriendo hasta la carretera. No miró atrás. En casa, extendió los recortes sobre la mesa. Los miraba una y otra vez, buscando una respuesta. Y entonces lo vio. En una de las fotos del grupo de búsqueda, tomada frente al bosque, aparecía él mismo, un niño de 12 años, con la mirada fija en el suelo. A su lado, los adultos parecían tensos, incómodos, y el pie de foto decía: «Vecinos del pueblo acompañan a la familia de Mateo». El recuerdo golpeó de pronto como un relámpago. El bosque, la tarde gris, los gritos apagados en la distancia. Julián
Cayó al suelo, temblando, incapaz de sostener el peso de lo que su memoria intentaba devolverle. No estaba loco. No era una persecución imaginaria. Era un pasado enterrado, un secreto que el pueblo había decidido ocultar y que ahora regresaba con una fuerza insoportable. Esa noche no escribió nada. Se sentó frente a la ventana, mirando la plaza vacía, y por primera vez en años lloró en silencio. Las lágrimas no trajeron alivio. Julián despertó al amanecer con los ojos hinchados y un dolor sordo en la cabeza. Los recortes aún estaban sobre la mesa, amarillentos, como testigos mudos de algo que todos habían intentado olvidar. El nombre de Mateo lo perseguía, ya no como un recuerdo confuso, sino como una presencia ineludible. Durante días, Julián apenas comió. Vagaba por la casa como un fantasma, abriendo cajones, revisando papeles antiguos, buscando cualquier rastro de su infancia. Encontró cuadernos de escuela con problemas de matemáticas y redacciones ingenuas. En una de ellas, escrita con letra torpe, hablaba de un juego en el bosque. No había detalles, solo frases cortas. Jugamos a escondernos. Mateo corrió más allá de los árboles. Lo seguí, pero luego no lo vi. La redacción terminaba con una frase tachada violentamente. Yo sé dónde. El corazón le dio un vuelco. La tinta atravesaba la hoja y detrás apenas se leía. Yo sé dónde está. Julián sintió un frío intenso, como si todo su cuerpo se hubiera vaciado de sangre. ¿Era posible que él supiera más de lo que había admitido incluso en su memoria? La paranoia se intensificó. Escuchaba voces apagadas al otro lado de las paredes, risas ahogadas en la plaza, susurros que se interrumpían cuando él aparecía. Nadie le decía nada directamente, pero todos lo miraban de reojo, con una mezcla de temor y rechazo. Cada gesto, cada silencio, confirmaba que el pueblo entero compartía una verdad que él había reprimido. Una noche, incapaz de soportar la tensión, decidió volver al bosque. Llevó una linterna y el reloj de bolsillo, aunque seguía muerto. El aire era denso, cargado de humedad. Las ramas crujían bajo sus pies y los árboles parecían cerrar filas a su alrededor. Caminó hasta el claro donde, según sus recuerdos fragmentados, había jugado de niño. El lugar estaba cubierto de maleza, pero aún se distinguía la forma del claro. Julián sintió un vértigo extraño, como si el suelo girara bajo sus pies. Apuntó con la linterna y vio algo, una cruz improvisada, hecha de 2 palos, atados con cuerda, clavada en la tierra. El nudo estaba podrido, pero aún resistía. Se arrodilló, tocó la madera húmeda. Alrededor, la tierra estaba removida en algunos puntos, como si alguien hubiera excavado y vuelto a cubrir. Julián retrocedió, con la respiración entrecortada. Todo su cuerpo gritaba que debía huir, pero sus piernas lo mantuvieron allí, paralizado. Recordó un grito ahogado, lejano, que resonaba en su memoria como un eco imposible de borrar. Recordó haber corrido, haberse escondido detrás de un árbol, haber tapado sus oídos para no escuchar más. El recuerdo lo golpeó con tanta fuerza que cayó de rodillas en la tierra húmeda. De pronto, escuchó pasos detrás. Giró la linterna, pero no vio a nadie. El corazón le martillaba el pecho. ¿Quién está ahí?, gritó con voz rota. Silencio. Solo el rumor del viento entre las ramas. Volvió corriendo a casa, con las manos manchadas de barro. Cerró la puerta de un portazo y se dejó caer en el suelo. La imagen de la cruz improvisada lo perseguía incluso con los ojos cerrados. A la mañana siguiente, decidió confrontar a alguien. Fue a la tienda y con voz temblorosa
Preguntó a la panadera si recordaba a Mateo. La mujer se quedó inmóvil unos segundos. Luego le dijo con frialdad: «Hay cosas que es mejor no remover». «¿Por qué nadie habla de él?», insistió Julián. La panadera bajó la voz y lo miró directamente a los ojos. «Porque todos sabemos lo que pasó». Julián sintió que la tienda giraba a su alrededor. No tuvo valor de preguntar más. Pagó y se fue con las piernas temblorosas. Esa frase lo torturó durante horas. Todos sabemos lo que pasó. En su casa comenzó a llenar páginas enteras con una sola palabra: Mateo. Escribía el nombre una y otra vez, como si al repetirlo pudiera arrancar la verdad escondida. Sus dedos se entumecieron, la mano se le llenó de calambres, pero no paró. Al caer la noche, escuchó de nuevo golpes en la puerta. 3, pausados, iguales a los de la vez anterior. Esta vez no dudó. Abrió de golpe. La niebla era espesa, pero distinguió una figura en la plaza. Un hombre mayor, inmóvil, mirándolo. Era don Ernesto, uno de los vecinos más viejos, casi siempre sentado en un banco junto a la iglesia. «¿Deja de escribir?», dijo el anciano con voz ronca. Julián no respondió. «Tú estabas allí, no lo olvides», y se dio media vuelta, caminando lentamente hasta perderse en la niebla. Julián cerró la puerta de un portazo. Todo su cuerpo temblaba. La frase se clavó en su mente como un cuchillo. «Tú estabas allí». Durante el resto de la noche no escribió. Se quedó sentado frente al reloj muerto, esperando que las agujas volvieran a moverse. Al amanecer, comprendió que ya no podía escapar. Debía ir más profundo. Debía saber qué había bajo esa cruz en el bosque. El amanecer llegó gris, con una llovizna fina que empapaba las calles del pueblo. Julián no desayunó, no abrió los cuadernos, no encendió ninguna luz. Pasó la mañana sentado frente a la ventana, con la mirada fija en la plaza vacía, hasta que finalmente se levantó. Se puso el abrigo húmedo, guardó la linterna en un bolsillo y tomó una pala oxidada del cobertizo. El camino hacia el bosque se le hizo eterno. Cada paso resonaba como un juicio inminente. La niebla se filtraba entre los árboles y el olor a tierra mojada era tan intenso que le revolvía el estómago. Cuando llegó al claro, la cruz improvisada seguía allí, torpe, inclinada hacia un lado, como si estuviera a punto de caer. Julián clavó la pala en la tierra. El barro estaba duro por debajo, pero insistió, con movimientos torpes y desesperados. La lluvia fina se mezclaba con el sudor en su frente. Cavó hasta que sus brazos dolieron, hasta que sus uñas sangraron al rozar la madera del mango. De pronto, la pala chocó contra algo. Un sonido sordo, distinto de la tierra. Julián se arrodilló y apartó la tierra con las manos. Al principio, solo distinguió trozos de tela podrida. Luego, un hueso. El aire se le cortó de golpe. Retrocedió tambaleándose, pero la fosa ya estaba abierta. Fragmentos de un cuerpo pequeño, deshecho por el tiempo, pero inconfundible. Mateo. Julián se llevó las manos a la cabeza. Un grito se formó en su garganta, pero no salió. Solo lágrimas silenciosas, mezcladas con barro. El recuerdo regresó con violencia. Él y Mateo jugando a esconderse, la carrera hacia el bosque, la caída. Julián empujando sin querer, el golpe seco contra una piedra, el silencio inmediato, su respiración entrecortada, su miedo infantil. Había corrido hasta el pueblo, había callado, había dejado que los adultos buscaran en vano. Y luego, poco a poco, había borrado todo de su memoria. El secreto no era del pueblo, el secreto era suyo. El temblor lo sacudía entero. La pala cayó de sus manos. Se quedó de pie, mirando la fosa, como si su vida entera se hubiera reducido a ese agujero en la tierra. Detrás de él, escuchó un crujido.
Giró la cabeza lentamente y vio siluetas entre los árboles. Primero una, luego dos, luego varias. Vecinos, hombres y mujeres inmóviles, mirándolo. Sus rostros no expresaban ira ni sorpresa, sino una especie de resignación. «Ya lo sabes», dijo una voz, tal vez la del anciano Ernesto. Julián intentó hablar, pero las palabras se atragantaron en su garganta. «¿Por qué?», logró murmurar. Nadie respondió. Las figuras permanecían en silencio, rodeándolo a distancia, sin avanzar, como testigos de un ritual inevitable. Julián cayó de rodillas junto a la fosa. El barro le cubría las manos, el rostro. Levantó los ojos hacia ellos, buscando alguna señal de perdón, pero solo encontró miradas duras, impenetrables. Comprendió entonces que no había nada más que decir. La verdad había salido a la superficie, y con ella el peso de todos esos años de silencio. Los vecinos se dieron la vuelta uno a uno, desapareciendo entre la niebla. Lo dejaron allí, solo, con la tierra removida y los huesos de Mateo a la vista. Julián permaneció en el claro hasta la noche. No escribió más, no lloró más. Solo se quedó inmóvil, escuchando el sonido del bosque. Cuando al fin se levantó, estaba vacío por dentro. Regresó a su casa, cerró las persianas, guardó los cuadernos en un armario y no volvió a abrirlos. El reloj de bolsillo seguía muerto sobre la mesa. Nadie volvió a llamarlo loco. Nadie volvió a hablarle. En el pueblo la vida continuó como si nada hubiera ocurrido. Pero en la habitación de ladrillo rojo, cada noche, Julián seguía escuchando un eco leve en su mente. El nombre de Mateo, repetido como un latido imposible de borrar.